Ok, qué interesante. Bien. Hoy vamos a hablar de algo que todos conocemos, de lo que mencionamos. De hecho, ahora Diego lo mencionó también, y se llama la gracia de Dios, ¿verdad? Como dice ahí, la gracia de Dios, ¿verdad? Veo ahí que se me corrieron unas cuantas letras, pero está bien. La relación de Dios con la humanidad en el tiempo presente está basado en su gracia, su misericordia y su paz. Gracia desde la perspectiva cristiana lo definimos como un favor inmerecido por parte de Dios, o básicamente recibir el perdón que no merecemos. Y eso implica que Él nos muestra su favor y que no debemos desecharlo o menospreciarlo. Este favor que no merecemos, que Dios nos conceda, se hace evidente en la salvación que gratuitamente recibimos. ¿Quién puede decirme Efesios 2:8 de memoria? Fuerte, fuerte. Y hasta el 9 me dijo. Y puede seguir todavía. Bueno, qué bendición, ¿ah? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Y lo dijo en versión Reina Valera 1960, que es la que a mí me gusta. Sin embargo, aquí traje en mis notas una traducción de lenguaje actual, que me llamó la atención cómo lo representa, y dice: ustedes han sido salvados porque aceptaron el amor de Dios. Ninguno de ustedes se ganó la salvación, sino que Dios se la regaló. Y aunque en esta traducción no se menciona la palabra gracia, está implícita, ¿verdad? Es un regalo de Dios la salvación. Voy a poner esto por acá. Muy bien. La versión Palabra de Dios para Todos lo dice así: ustedes fueron salvos gracias a la generosidad de Dios porque tuvieron fe. No se salvaron a sí mismos, su salvación fue un regalo de Dios. Ahora, existen varias palabras en el Nuevo Testamento de la misma raíz griega para referirse a gracia. Entre ellas, charis, que significa gracia, gracias, agradable, amabilidad. Y también está charis, merecer aprobación, aprobar, congraciarse, donativo, favor, gozo, gratitud, mérito, gracia. Es decir, tiene muchas acepciones, ¿verdad? Me imagino que no fue muy fácil para los traductores escoger la palabra que representara de manera más clara para nosotros lo que Dios quería decirnos con esto. En el Antiguo Testamento, y mucha gente me ha escuchado decirles: bueno, pero es que la gracia es en el Nuevo Testamento. Y yo le digo: bueno, ¿será que en el Antiguo Testamento no se presenta la gracia de Dios? Por cierto, mi forma de enseñar es que ustedes puedan levantar la mano, hacer una pregunta, interrumpir, ¿verdad? Ya en algún momento pues no voy a ceder la palabra para poder terminar el bosquejo. Pero si alguien quiere preguntar algo o no está de acuerdo con algo, está bien, no hay problema, ¿verdad? Lo conversamos aquí y lo aclaramos con la palabra de Dios. Entonces, pregunto: ¿se ve la gracia de Dios en el Antiguo Testamento? Sí, ¿a dónde? Fuerte, 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 sin timidez. La Dios con Israel, solo con Israel. Bueno, recordemos que con Noé hubo un periodo de 120 años de gracia, ¿verdad? Que Dios le dio a la humanidad, y todo aquel que quisiera subir al arca se iba a salvar de lo que venía.
Hoy ya llevamos 2000 y pico de años de gracia, ¿verdad? Desde que Cristo murió en la cruz hasta hoy, Dios ha tratado a la humanidad por medio de su gracia, donde todo aquel que confíe en Jesucristo puede ser salvo de la ira de Dios. En el Antiguo Testamento, curiosamente, la palabra que se usa para gracia es, no sé si se la pronuncio bien, Cajén. Creo que por ahí está. Aquí, en este de aquí. Vamos a ver si, no sé con cuál es que se activa el, ¿cómo se llama? Ahí está. Cajén. 32 veces aparece en el Antiguo Testamento, es decir, aparece bastantes veces, ¿verdad? Génesis 6:8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. La misma palabra la encontramos en diferentes historias y contextos en pasajes como Éxodo 33:13 y Esther 5:8, los cuales no vamos a analizar hoy. Pero esos pasajes los pueden revisar en su casa para que vean ahí cómo se muestra la gracia de Dios. ¿Ok? En el Antiguo Testamento, esa palabra implica inclinarse ante alguien inferior. Vamos a ver la figura. Imagínense a un señor de mucho dinero, ¿verdad? Poderoso, reconocido. Va caminando por la calle y se encuentra con un mendigo. El mendigo está en el suelo, ¿verdad? En la acera, recostado tal vez a una pared, con su mano extendida, pidiendo ayuda. Y este hombre poderoso mete su mano al bolsillo, se inclina ante esa persona y le dice: ten, para que te ayudes. Más o menos esa es la figura. Es decir, ¿quién es el mendigo? Yo soy el mendigo. ¿Y quién es el Señor rico y poderoso? Bueno, nuestro Dios. Y Él se ha inclinado hacia nosotros para darnos su favor, para extendernos su gracia, su ayuda, porque sin esa no somos capaces de salvarnos, de librarnos de la ira que viene sobre la humanidad. Entonces, esa palabra gracia implica que Dios se da cuenta de nuestra incapacidad para alcanzar su perdón y su salvación. En el Nuevo Testamento aparece 128 veces la palabra gracia. Favor, buena voluntad, amor bondadoso. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Ok. Ahora, la gracia no debe confundirse con las obras. Si el hombre pudiera obtener salvación haciendo buenas obras, entonces la salvación sería por méritos propios. Vamos a ir a Romanos 4 al 5. Alguien que me lo lea con voz fuerte. Romanos 4 al 5. ¿Quién lo tiene? Y alguien vaya buscando Romanos 11:6. Romanos 4 al 5, hermana. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Más al que no obra, sino cree en la fe de justicia al impío. Su fe le es conocida por justicia. Al que obra no se le cuenta la obra como salario, sino como deuda. Pero al que no obra, al que es justificado, al impío, es por la fe. Romanos 11:6, fuerte. ¿Quién no tiene?
Esto es para que participemos. Y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Muy bien, entonces, o es por obras, con lo cual sabemos que nadie se justifica delante de Dios, o es por gracia, ¿verdad? ¿Sabe? La diferencia, hace poco estaba en una célula, bueno, tenemos una célula los días jueves en una casa cerca de la nuestra, cerca del tecnológico. Y llegó una muchacha nueva a la célula y estaba yo dándole enseñanza y me hizo una pregunta de esas que yo llamo preguntas de examen, que lo agarran así uno en curva, sin frenos y con el parabrisas empañado. Y me dice: don Eric, ¿cuál es la diferencia entre la ley y la gracia? Ups. Menuda pregunta me hizo. ¿Cuál es la diferencia entre la ley y la gracia? Bueno, decíamos que la gracia no debe ser confundida con la ley y que los hombres no son salvos por guardar la ley. Pero eso no le da una respuesta a esa muchacha. Ellos son salvos por gracia. ¿Quién? Los hombres. Ahora, lo siguiente nos va a ayudar a ponerlo más claro. La ley nos da una obra para hacer. La gracia, en cambio, nos habla de una obra que ya fue hecha. La ley dice: haz esto y vivirás. La gracia dice: vive y entonces harás. Hijo de Santiago, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Es decir, las obras no producen fe, pero la fe produce obras. Y la obra que fue hecha no es otra más que la que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Y cuando dijo consumado es, ya había hecho todo lo necesario para que la salvación estuviera abierta hacia nosotros. Él creó el puente entre nosotros y Dios. La ley dice: amarás al Señor tu Dios, y eso está bien. Pero ¿sabe qué dice la gracia? Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y la gracia dice: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Primera de Juan 4:19. ¿Sabe que la ley condena al mejor? Eso está en Romanos 3:19. La ley condena al mejor, pero la gracia salva al peor. Pueden verlo en Romanos 3:24 y Romanos 4:5, en donde se ve la esencia del ser humano, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Porque no hay justo ni aun uno, no hay quien busque a Dios. Y lo que sigue diciendo puede sonar ofensivo, pero es la verdad. Eso es el ser humano. Dice: veneno de áspides hay en su boca, en su lengua. Eso es el ser humano sin Cristo. Eso es el ser humano sin la gracia de Dios. Alguien que me lea Tito 2:11 al 13. Por otra parte, la ley revela el pecado, pero también la gracia revela salvación. Tito 2:11 al 13. ¿Quién me lo puede leer? Si no, yo lo busco acá. ¿Quién lo tiene? ¿Me lo lee bien fuerte? Tito 2:11 al 13. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo Justa. justa y piadosamente, y guardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo.
Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. Ahora, no nos equivoquemos. La gracia tampoco es tolerancia al pecado. Dios no tolera el pecado. Es por el contrario, la oportunidad que Dios da al pecador para que se arrepienta y evite el castigo por su pecado. ¿Ustedes saben de qué nos salvó Dios? O sea, ¿qué significa soy salvo? ¿Salvo de qué? De la condenación eterna. Ok. Sí, pero hay algo adelante de eso. Porque la condenación eterna viene al final del milenio. Cuando ya todas las cosas son hechas nuevas, que va a ser el juicio final en donde no vamos a ser juzgados nosotros. De hecho, los hijos de Dios no van a ser juzgados. Ya somos hijos de Dios y el juicio cayó sobre Jesucristo. Pero ¿salvos de qué? Muy bien, esa es otra. Pero hay algo que ocurre antes. Bueno, el que muere sin Cristo ya está separado eternamente de Dios, ¿verdad? Pero recordemos que estamos en la era de la gracia. ¿Cuándo termina esta era de la gracia? Cuando Jesucristo viene por su pueblo, ¿verdad? De hecho, la Biblia no dice que viene por su iglesia, dice que viene por su pueblo, por los suyos, ¿verdad? Porque si fuera por su iglesia, se va a la primera iglesia bautista de Cartago y se queda a Comunidad Cristiana Faro, o se va a Comunidad Cristiana Faro y se queda a la primera iglesia bautista de Cartago. No, ¿verdad? Nos vamos todos. Entonces, por su pueblo. Y después de eso, ¿qué comienza? La gran tribulación. Y es se va a derramar la ira de Dios sobre los moradores de la tierra, y de eso es que somos salvos en primera instancia. De eso es que somos salvos. Cuando Dios derrame su ira sobre los moradores de la tierra, es decir, sobre aquellos que decidieron quedarse a vivir en la tierra y no fueron llevados con Cristo porque le rechazaron cuando tuvieron la oportunidad. Ojalá que aquí cada uno de nosotros esté seguro de su salvación y haya tomado una decisión por Jesucristo, de arrepentirse de su pecado y de pedir perdón a Dios por su pecado y pedir la salvación en Cristo Jesús. Ya que Cristo sufrió en su propio cuerpo el castigo por nuestros pecados, por su muerte, seamos perdonados por el Padre, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Ya entendí. Ok, entonces la gracia de Dios no debe confundirse con las obras, y el hombre no puede salvarse por obras, y la ley no justifica al hombre. Gálatas 2:16. Ahora sí, frases utilizadas para entender la gracia de Dios. Amor que mira arriba es adoración, amor que mira al mismo nivel es, ahí dice efecto, pero es afecto. Amor que desciende es gracia. Es decir, viene de arriba, es inalcanzable para nosotros y tiene que descender. Gracia es amor desplegado sobre objetos inmerecedores. Dios es amor, y cuando coloca ese amor sobre nuestra culpa, nuestra impureza, nuestra rebeldía, entonces es gracia. Gracia es Dios mostrando amor y misericordia cuando nosotros solo merecíamos ir a juicio. Solo merecíamos ira y juicio. Es Dios inclinándose ante nosotros en su infinito amor. Es decir, aquí estoy. Ustedes no me pueden alcanzar, así que yo voy hacia ustedes. Y lo hizo en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Como podemos leer en esas frases, que son de diferentes autores, no son mías, hay una relación directa entre lo que entendemos como la gracia de Dios y el amor de Dios. En general, muchos creyentes tienden a relacionar la gracia de Dios solo con la iglesia
y por lo tanto como algo que Dios hace solo en el Nuevo Testamento. Sin embargo, hay muchas historias que nos manifiestan la gracia de Dios en toda la Biblia. Hoy vamos a ver la gracia de Dios en una de esas historias en el Antiguo Testamento. Una historia que todos conocemos. Es más, hasta tenemos una canción para esa historia. Una ciudad que fue famosa por la crueldad de sus moradores, odiados y temidos. Hoy veremos la gracia de Dios hacia esa ciudad pagana y malvada llamada, fuerte, Nínive. Y encontramos esa historia en el libro de Jonás y he titulado este mensaje Nínive, una historia de la gracia de Dios. Y todo eso de atrás fue la introducción. Ahora vamos al mensaje. Muy bien. La primera parte se llama Huyendo a nuestro llamado. Jonás 1, 2 y 3 dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás, obediente, se fue hacia Nínive. En sus versiones dice lo mismo. No, ¿verdad? Dice: y Jonás se levantó para huir de Jehová a Tarsis, o sea, totalmente al contrario. Y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Como si Dios no estuviera en todas partes, ¿verdad? Y qué curioso, algunos de nosotros actuamos de esa manera. Creemos que en nuestra privacidad no está Dios. Pero ahí está Dios, ¿verdad? En lo más íntimo de nuestra privacidad, ahí está Dios también. Solo para que lo pensemos. Nínive fue fundada por Nimrod, un bisnieto de Noé. Eso está en Génesis 10, 7 al 11. Sennacherib, hijo de Sargón II, fue quien la convirtió en una ciudad formidable. Él gobernó durante 25 años, aproximadamente entre el 705 y el 681 antes de Cristo. Y por su trato con los pobladores de la tierra fue el hombre más odiado de la época y también más temido. Entonces es posible entender la renuencia, la negativa de Jonás a querer obedecer el mandato de Dios. Es como, no sé, ¿alguien conoce un lugar muy peligroso donde dicen que pelan una papa en el aire y todo lo demás que baja en cuadritos? Y que de repente le digan a uno, bueno, y que encima de ese lugar sepamos que están las personas que se han metido a las casas de todo el barrio, que han dañado los carros, y que si un extraño entra por ahí, ellos se dan cuenta de que uno no es del lugar, y le digan a uno, hermano, es que, vea, queremos hacer una célula en ese lugar, porque ahí se necesita la palabra de Dios. Y usted diga, bienaventurado el que vaya, ¿verdad? Pues más o menos fue lo que hizo Jonás. Jonás quiso huir de Nínive. Se fue, si Nínive quedaba al sur, se fue al norte. Por eso es posible entender a Jonás, porque a veces nosotros mismos nos limitamos, nos negamos a entrar a ciertas zonas porque nos da miedo, ¿verdad? Y no hay razón para no tener miedo. De hecho, hay muchas razones para tenerlo. Es como que le digan a uno, vaya a predicar, no sé, a la penitenciaría, ¿verdad? Pero los reos van a estar sueltos y sin vigilancia. Como que no, ¿verdad? Pues más o menos por ahí andaba la cosa. Entonces, en este pasaje vemos también a un siervo. Jonás era un siervo de Dios, avergonzado por su desobediencia. Y es un incrédulo, el capitán de la nave, quien le reprende y le hace ver que su desobediencia ha puesto en peligro al barco y a todos los tripulantes y pasajeros.
Qué terrible es cuando un inconverso tiene que llamarle la atención por su conducta a un hijo de Dios. Dice Proverbios que como manantial de aguas turbias es el justo que cae delante del impío. Como manantial de aguas turbias, aguas sucias, es el justo que cae delante del impío. En el verso 14 de ese capítulo, estos inconversos claman al Dios verdadero y piden por sus vidas, y al echar a Jonás al mar, el mar se aquieta. No porque lo echaran al mar, ni porque Jonás ya no estuviera en el barco, sino porque era la forma en que Dios quería tratar con Jonás. En el verso 16 vemos a estos inconversos ofreciendo sacrificios a Jehová y haciendo votos. La gracia de Dios se manifestó para con ellos cuando lo reconocieron al ver su poder manifestado en tormenta y luego en calma. O sea que la mala conducta de este siervo de Dios, al reconocer él su pecado y decir, échenme al mar porque es mi culpa, hizo que aquellos hombres, al ver el resultado de lo que hicieron, creyeran a Dios y temieran a Dios. Lo segundo es reconocer nuestra dependencia de Dios. Jonás 2:7. Dijo Jonás: cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Ya en el agua, en Jonás 1:17, dice la palabra de Dios que había un gran pez. La Biblia no dice que fuera una ballena, ni un tiburón, no dice que era, solamente era un gran pez. Y por su gracia, Dios preserva la vida de Jonás, que estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez. Si Jonás murió y resucitó, no sé, la Biblia no lo dice. ¿De acuerdo? La Biblia dice que estuvo ahí. No puedo imaginar el deseo de Jonás de estar muerto en lugar de haber sobrevivido a tal experiencia. Ni les cuento todo lo que involucra porque no almuerzan. Sin embargo, cuando Dios decide que algo debe hacerse, simplemente se hace. Por alguna razón, Dios decidió que sería Jonás quien iría a predicar a los habitantes de Nínive. Dios pudo dejar que muriera ahogado y mandar a otro, pero manifestó su gracia para con Jonás y le permitió darse cuenta de su dependencia de Dios. Notable es la frase de Jonás: cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Hermanos, ¿por qué tenemos que llegar a momentos extremos en nuestras vidas para levantar nuestra mirada al cielo y decir: Señor, aquí estoy, ten misericordia de mí? ¿Por qué? ¿Por qué mientras todo marcha bien, Dios es como una figura decorativa en nuestra vida? ¿Por qué? No sé a usted, pero a mí me sucede. Llega la quincena, llegan los pagos. Ay, qué rico, hay platica en el banco, vamos a comer ahí a la taquería, vamos a dar una vueltita, a dar un paseo, echémosle 10,000 pesos de gasolina al carro y nos vamos ahí arribita por el Cerro de la Muerte a ver los paisajes. Pero ¿y dónde está Dios en mi vida? Cuando llega el momento de almorzar: Señor, gracias por estos alimentos, en nombre de Jesús oramos, repara a los que no tienen, amén. Y nos acordamos de Dios. ¿Será que ese es el común de nuestra vida? Qué triste, ¿verdad? Qué triste que Dios tenga que permitir situaciones apremiantes para que volvamos los ojos hacia Él. Ahora, no significa que cuando hay una situación apremiante es porque andamos lejos de Dios, tampoco estoy diciendo eso. ¿De acuerdo? Sino que muchas veces es lo que pasa en nuestras vidas. Hay cristianos que están sirviendo a Dios, trabajando duro y les sucede una situación apremiante. ¿Por qué? Porque no estamos exentos de ninguna situación. Entonces, lo que pasa en la vida de cada uno es entre esa persona y Dios. Pero sí les puedo decir que en mi vida muchas veces me he olvidado de Dios porque todo está muy bien. Y cuando la cosa empieza a apretar: Señor, acuérdate de mí.
Y Dios es tan maravilloso que nos da una siguiente oportunidad. En la segunda parte de ese pasaje dice que la oración de Jonás llegó hasta la presencia de Dios. Jonás 2, 1 y 2 dice: entonces oró Jonás a Jehová desde el vientre del pez, o sea, estaba vivo, y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Y de nuevo, ¿por qué tenemos que llegar al extremo de la miseria y el dolor para volver los ojos a nuestro Dios? ¿Cuánto de la actitud de Jonás tenemos en nuestra vida? Y otra vez viene la gracia de Dios. Esta parte la he titulado el fruto de la obediencia. El capítulo comienza de forma similar al capítulo 1. Dios llamando a Jonás a servirle para llevar el mensaje a Nínive. La diferencia la encontramos comparando el verso 3 del capítulo 1 con el verso 3 del capítulo 3. En el capítulo 1 dice y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. No, yo ahí no voy. Si bien no se tiene con certeza la ubicación de la ciudad de Tarsis, muchos concuerdan en que pudo estar al sudeste de lo que hoy es España. La cosa es que Jonás se fue en dirección contraria al lugar que Dios le había ordenado ir. Ahora, después de la amarga experiencia que vivió, en el verso 3 del capítulo 3, el libro nos muestra una actitud de un Jonás diferente. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive, ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Imagínense, una ciudad que para cruzarla de lado a lado haya que caminar durante 3 días. Era grande. Debemos notar algunas cosas en el entorno de esta historia que no habían cambiado. Nínive seguía siendo una gran ciudad. Sus pobladores seguían siendo temidos, crueles y malvados. Su ejército seguía siendo el más poderoso. Jonás sabía que podía ser capturado, torturado y asesinado sin piedad, y que su muerte no sería rápida. Por el contrario, de acuerdo con la fama de Nínive, sería una muerte lenta y dolorosa. Aún así, el verso 4 nos muestra a un hombre transformado por la obediencia a Dios. Bueno, después de semejante susto, ¿verdad? Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. ¿Qué tan dispuestos estamos a dejar nuestra seguridad para hacer la voluntad de Dios? Confiar en que lo que debamos enfrentar estará dentro del control que Dios tiene sobre todo en nuestra vida y del universo entero. Y saben, el fruto de la obediencia de Jonás no se hizo esperar. Vemos en los versos 5 al 9 el cambio en todos los pobladores de la ciudad, incluyendo a su temido rey Sennacherib. Y los hombres de Nínive, versos 5 en adelante, capítulo 3. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Qué clase de fichas serían estos señores? Verso 9, ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? También vemos cómo Dios cumplió su palabra, extendió su gracia y tuvo misericordia de la ciudad y de sus pobladores. Jonás 3:10 dice: y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Eso vino tiempo después porque otra vez cayeron en lo mismo, pero esa es otra historia. Y la última parte se llama la gracia de Dios. Al igual que muchos de nosotros, Jonás guardó en su corazón su propia opinión
de lo que Dios debió hacer con los ninivitas y trató de justificar su desobediencia inicial delante de Dios. Es decir, después de estaba metido 3 días en el vientre de un pez y ser vomitado en la playa, no sé, estaba ni me quiero imaginar. Disculpen, yo pensé que tenía esto totalmente apagado, pero ella insiste en hablar cuando no se le pide que hable. Entonces, decía que Jonás fue vomitado en la playa, no sé en qué estado, y después de semejante experiencia, dijo, bueno, aquí lo mejor es obedecer a Dios, porque es peor Dios, es peor tratar con Dios que con los ninivitas, así que voy a ir a predicarles. O sea que no fue del todo obediencia, sino más bien obedezco porque tengo mucho miedo de lo que vas a hacer. Ya me diste una muestra. Entonces decimos que él guardó en su corazón su propia opinión de lo que Dios debió hacer y trató de justificar su desobediencia inicial. Igual hacemos nosotros. Señor, yo sé que me porté mal con el hermano tal, pero es que vos sabes que ese hermanito es insoportable. El enojo de Jonás al ver que Dios había perdonado a la ciudad y sus moradores fue tal que pidió a Dios la muerte. Es decir, Jonás prefería morir que ver a aquel pueblo arrepentido y perdonado por Dios. Y este capítulo es una pintura bellísima del amor de Dios al extender su gracia ante un insolente, rebelde e inmisericordia hombre, deseoso de venganza contra un pueblo que había demostrado su crueldad ampliamente. O sea, no es que los ninivitas no merecieran todo lo que Jonás les deseaba, pero el hecho de que yo tenga un vecino muy malo no me da derecho a desearle mal. ¿Qué dice Jesús? Orad por vuestros enemigos, amad a vuestros enemigos. Y amar a nuestros enemigos o a nuestros vecinos no tan deseables implica llevarles también la palabra de Dios. Y a veces es difícil, ¿verdad? Sin embargo, Dios habla con amor a Jonás y le da una interesante lección, haciendo crecer una calabacera para que protegiera a Jonás del sol y del viento. Y luego quitándosela para mostrarle por medio de esa lección su inmenso amor hacia toda la humanidad y hacia Jonás mismo. Pues no vemos represalia por parte de Dios ante la insolencia de Jonás, sino una actitud amorosa y aleccionadora para con el profeta. Y eso, mis hermanos, es gracia. Jonás 4, 9 al 11. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo, hasta la muerte. Y Jehová dijo, tuviste tu lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche creció, y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben distinguir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. ¿Cuál será mi deber como siervo de Dios, como hijo de Dios? Porque si ustedes creen que el siervo de Dios es solamente el hermano Tony, entonces, mis hermanos, estamos equivocados. El hermano Tony es el pastor de la iglesia, ¿cierto? Pero todos nosotros somos siervos de Dios. Y por lo tanto tenemos las mismas obligaciones de servicio a Dios que el pastor. Y usted dice, pero a mí no me pagan por ser pastor. ¿Y la sangre de Cristo derramada en la cruz no es suficiente pago? Primera de Pedro 4:10 dice, voy a decir los pasajes en diferentes traducciones para que vayamos contextualizándonos. Reina Valera 1960 dice, Primera de Pedro 4:10, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios.
La Nueva Traducción Viviente lo dice así: Dios de su gran amor, Dios de su gran variedad de dones espirituales les ha dado un don a cada uno de ustedes. Úsenlos bien para servirse los unos a los otros. La traducción en lenguaje actual lo dice de esta manera: cada uno de ustedes ha recibido de Dios alguna capacidad especial. Úsela bien en el servicio a los demás. Palabra de Dios para todos lo dice de esta forma: cada uno de ustedes recibió un don espiritual que debe ser utilizado para servir a los demás. Así serán buenos administradores del generoso amor que Dios les ha dado en tantas formas. Otra versión dice: cada uno de ustedes ha recibido algún don de Dios. Úsenlo para servir a los demás. Sean fieles administradores de los diferentes dones de Dios. ¿Cuál es el principal don que Dios nos ha dado? Ahora vi unos hermanos aquí con voces preciosas cantando. Puede que tengan talento para la música, puede que ahora tengan un don para la música. Pero eso no es su don principal. Hay dones particulares, especiales que cada uno de nosotros tiene. Para la enseñanza, para la música, en el servicio, para la administración. Hay gente que es increíble organizando, ¿verdad? Todo el mundo está viendo a ver qué hace. Si llega esa persona, se para en una esquina y hay todo el mundo aquí, fulanito, y en un minuto todo está organizado. Eso es un don. Pero ese no es el don principal de esa persona tampoco. El don principal que Dios sí nos dio a todos está en Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Qué? La salvación. Ustedes no fueron salvados gracias a la generosidad, ustedes fueron salvados gracias a la generosidad de Dios porque tuvieron fe. No se salvaron a sí mismos. Su salvación fue un regalo de Dios. Palabra de Dios para todos. Traducción del lenguaje actual: ustedes han sido salvados porque aceptaron el amor de Dios. Ninguno de ustedes se ganó la salvación, sino que Dios se la regaló. Ahora, este regalo, este don maravilloso de la salvación, es la mayor prueba de la gracia de Dios para con usted y conmigo. Y nosotros somos enviados por Dios. Así como Jonás fue enviado a Nínive, usted y yo somos enviados por Dios a compartir ese regalo, ese don maravilloso con otros. Lo mejor por una persona necesitada no es cubrir sus necesidades. Lo mejor que puede hacer es ayudarle a que entienda que Dios le ama y que Jesucristo murió por ella en la cruz. Y entonces lo dejo con hambre y con frío. Yo no dije eso. Sino que si usted ve a un mendigo en la calle y Dios pone en su corazón, y ojalá que así sea, hablarle de Cristo, y ve un McDonald's cerca, vaya, cómprese un combo de hamburguesa. Es más, cómprese dos. Y se va donde esa persona y le pregunta, porque primero hay que preguntar: aquí acabo de comprar una hamburguesa y un refresco y unas papitas fritas. ¿Quieres comer esto? Muy probablemente 99% de las personas, claro que sí, porque tiene hambre. Y aquí traje un suéter. ¿Te lo querés poner? Sí, porque tengo frío. Se lo pone, le da la hamburguesita, se sienta a la par de él y se come con él la hamburguesa como si fueran dos amigos. ¿Qué va a sentir esa persona? Empatía, amor. Y entonces usted a esa persona de Cristo. Y usted le dice: ¿sabes que Dios te ama? Y sabe que hay mucha probabilidad de que esa persona le crea, porque está sintiendo el amor de Dios a través de usted. Pero si usted solo le dice: vil pecador, tienes que arrepentirte, por eso estás en esa situación, ahí en ese caño, ¿sentirá esa persona el amor de Dios? No, ¿verdad? Entonces tenemos que aprender a ser creativos, por decirlo de alguna manera, pero más bien empáticos
con las personas a las que le llevamos el mensaje de la gracia de Dios y entender que esa gracia primero nos fue extendida a nosotros para que nosotros seamos representantes de Cristo en esta tierra para con los que la necesitan. Hermanos, que Dios les bendiga. Vamos a orar. Gracias por esta mañana. Gracias por la oportunidad de compartir tu palabra con esta hermosa congregación. Te pido por el hermano Tony, su pastor, Señor, que tú pongas tu mano sobre él y si es tu voluntad le sanes completamente y que pronto el hermano pueda estar de nuevo con sus hermanos aquí en la iglesia. Ahora, Padre, gracias por tu amor, tu misericordia, y te pido que nos ayudes a buscar cómo hacer tu voluntad, la cual es que prediquemos a Cristo a tiempo y fuera de tiempo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.